Ya. Ahora sí empezamos, ¿ya? Voy a terminar de aceptar a los que estamos. Pásamelo si querés, Lino. Sí, Yo sí. los acepto, ¿ya? O devuélvemelo a mí también. Ya, Está bien, mejor, no hay mejor. problema. Ya. Ahora sí. Entonces, para empezar a estudiar este tema, primero vamos a ubicarnos en dónde estamos, ¿ya? Ya ustedes han de haber estudiado lo que es la cabeza, ¿no? Que comprende el cráneo y la cara. Después han debido estudiar cuello. Y por último, estamos en tronco. Pero con tronco se divide en tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? O sea, todo el tronco comprende tres cosas. Tórax, abdomen y pelvis. Lo que a nosotros nos interesa estudiar hoy día es tórax. O sea, todo lo que está de azul, ¿ya? En esta parte. Vamos a empezar entonces con el esqueleto del tórax, ¿ya? O también llamado caja torácica. Este esqueleto está formado por huesos, ¿no? Como lo podemos ver. Podemos ver que está formado por el esternón, las costillas, las vértebras torácicas, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de estudiar esto? No es solo estudiar nomás la anatomía y empezar a describir qué hay en cada hueso, ¿no? Sino que hay que estudiar para qué sirve cada cosa. Es importante eso, ¿ya? Por ejemplo, los esqueletos de tórax se articulan y me forman la cavidad torácica, ¿cierto? Y en esa cavidad torácica voy a tener órganos. ¿Y cuál es una de las principales funciones del hueso? Aquí en este caso va a ser proteger. ¿Pero qué me va a proteger? Me va a proteger órganos, ¿no? Ya dije que tengo órganos en la cavidad torácica. ¿Pero qué órgano? Aquí lo estoy escuchando latir. El corazón. Meto aire, se llena de aire mis pulmones, entonces mis pulmones, mi corazón está en la cavidad torácica, ¿no? Y me ayuda a protegerlo. Aquí un ejemplo, miren. Tenemos lo que es el hígado. Si se dan cuenta, el hígado está como que cubierto por las costillas. Pero miren, hay una parte del hígado que no está cubierta. Es por eso que esa parte que está descubierta, cuando nos da un golpe al hígado, un gancho al hígado que se le llaman los boxeadores, ¿no? Nos deja sin aire, nos lastima mucho, ¿no? Nos pincha, como es un término que usan los boxeadores. Nos pincha. Ahora, imagínense si no tuviéramos las costillas aquí, que nos dé un golpe en el corazón, en el pulmón. O sea, no la cuenta uno, digamos, se va a charlar con Maradona. Por decir. Esa es la vital función, ¿ya? Protegernos, nuestros órganos. Pero quiero que vean algo muy importante aquí. Que las costillas se articulan al esternón, la mayoría, sí, la mayoría se articula, pero miren este detalle. Que lo hace mediante los cartílagos, que son llamados cartílagos costales. ¿Ven eso de plomito? Así lo hacen, mediante esos cartílagos costales, ¿ya? Y es muy importante estos cartílagos costales. ¿Por qué? Porque miren, esto ya lo hemos visto ayer con el auxiliar Lisme. Tenemos primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal. Aquí estaría el corazón, ¿cierto? Entonces lo dibujo que se vendría hasta el quinto espacio intercostal. Más o menos a esa altura estaría el corazón. Ahora, ¿qué pasa en la cirugía? En la cirugía que tienen que entrar al corazón, tienen que entrar adentro de la cavidad torácica. Entonces tienen que cortar estos cartílagos, ¿no? O a veces cortan los huesos. Depende de la necesidad. Pero al cortar esos cartílagos, el cartílago es un tejido que tarda mucho en regenerarse, ¿ya? Al cambio el hueso, cuando el hueso sufre una fractura o tiene alguna fisura, lo que tenemos que hacer es inmovilizar al hueso, ponerle yeso, algún inmovilizador y ya, ¿cierto? Las células del hueso se regeneran solas, muy rápido, los osteocitos, osteoclastos, demás, se regeneran muy rápido, pero al cambio el cartílago no, ¿ya? Esa es una importancia, entonces tardan en sanar los pacientes que tienen cirugía de corazón abierto, ¿no? Una gran importancia. Existe dos costillas que se las pueden sacar con cirugía. Son las dos últimas costillas. Pero esto más que todo es estética, ¿ya? Es estética. La medicina estética. ¿Por qué? Porque si se las sacan las dos costillas me da una mejor cintura. Y no me acuerdo qué artista, pero he visto que hartos artistas han hecho esto, ¿ya? No me acuerdo el nombre de quién es. Pero, entonces, ¿qué? Ya vemos otra función de la costilla. Es dar forma a nuestro cuerpo, no da una forma, ¿no? No estoy a favor ni en contra de la medicina estética, pero creo que la medicina clínica, digamos, es más, hay que darle más prioridad, ¿no? Porque es más urgente, no es indispensable. Ahora bien, ¿por qué el término de caja torácica? ¿A qué se refieren con eso? Miren, aquí les presento una caja.
Una caja es igual a un cubo, ¿no? ¿Y un cubo cuántos lados tiene? 6 lados. Un cubo tiene 6 lados, ¿ya? Ahora bien, si tiene 6 lados, significa que la caja torácica tiene 6 paredes, ¿ya? 6 paredes. Aquí una anterior, 2 laterales, una posterior, una superior e inferior. Vamos a ver eso. Aquí en la aplicación. Vamos a poner la caja torácica. Esta aplicación es buena porque nos ubica en 3D las cosas, ¿ya? Miren, aquí tenemos la caja torácica. Vemos en la parte anterior tenemos el esternón y las costillas, ¿no? Y los cartílagos costales, que ya les dije, están por acá. Llevamos una cara, eran 6. Vamos por la segunda cara, que es la lateral. Esta cara lateral que vemos costillas, solo vemos costillas, ¿cierto? Vamos a la otra cara lateral, que vemos costillas igual. Vamos a la cara posterior, vemos vértebras, pero son vértebras torácicas, ¿no? O sea, ya vamos viendo 4 caras. Vamos a la superior. ¿Qué hay aquí? Hay una abertura. Es una abertura, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en la cara superior tenemos una abertura. Pero vamos con la última cara, les dije que eran 6. Vamos a la cara inferior, es otra abertura, y más grande todavía, ¿ya? Entonces ya nos podemos dar cuenta cómo está formado. A simples rasgos, ¿no? Tenemos el esternón, las costillas con sus cartílagos, ya vimos la importancia que tiene, las vértebras y los discos intervertebrales, ya. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar cada una de estas estructuras, ¿ya? Ya a simples rasgos ya sabemos cómo está formada la caja torácica, pero tenemos que estudiar cada uno de esos rasgos, ¿ya? Empezamos con un hueso que está ubicado en la cavidad. Está ubicado en el medio, ¿ya? Yo toco aquí, el abdomen está hablando, pero voy subiendo, voy sintiendo algo duro. Es este hueso llamado el esternón, ¿ya? Es alargado de superior a inferior, de superior a inferior, ¿ya? Y es aplanado de anterior a posterior, me dice. ¿Qué significa cuando el libro Rubier de Stick me dice que está aplanado de anterior a posterior, superior a inferior, lateral a medial? Les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Y esto úsenlo siempre, ¿ya? Cuando el libro le diga que está aplanado de anterior a posterior, significa esto. De anterior a posterior está aplanado, ¿cierto? ¿Qué voy a tener aquí? Una cara anterior, una cara posterior, borde medial y borde lateral, ¿no? A eso se refiere cuando le diga eso. Si me dice que está aplanado de superior a inferior, ¿qué voy a tener? Una cara superior, una cara inferior. Superior, inferior, ¿ya? Así que cuando le diga eso Stick o Rubier, se refiere a eso, ¿ya? En este caso nos dice que está aplanado de anterior a posterior. Y está situado en la parte anterior y media del tórax. Ya les expliqué. Para su estudio presenta toda esta cara, estos bordes y estos extremos, ¿ya? Vamos a estudiar eso. Entonces, antes de empezar a estudiar cada uno de estos, yo a simple rasgo le voy a decir que este hueso, el esternón, se lo divide en 3 partes. Un manubrio, o sea, esta parte de aquí, que parece como un manubrio para conducir, ¿no? Se divide un cuerpo, que está aquí todo esto, y una estructura que es la apófisis sifoide. Le dicen apéndice sifoide, no importa, ¿ya? Es lo mismo. Vamos con la cara anterior. Esta cara anterior presenta primero unas crestas, aquí no se puede notar bien, creo que la imagen aquí. Miren, estas crestas presentan la cara anterior, y también en la posterior, pero ahorita estamos en la anterior. ¿Y a qué se refieren estas crestas? Resulta que cuando nosotros somos embriones, no tenemos más de 300 huesos. Tenemos más de 300 huesos, ¿ya? Y ahorita tenemos 206 huesos, ¿no? Pero ¿por qué tenemos más huesos? Porque no se están terminando de unir. Por ejemplo, cuando yo era un embrión, mi frontal eran 2 frontales, uno derecho y uno izquierdo. Pero ahora se unieron y formaron uno, ¿no? Igual en mi esternón, esto era vértebras, el esternón tenía vértebras, no era un hueso completo, ¿ya? Tenía vértebras esto, que se le llamaban esternebras, ¿ya? O sea, el esternón era un hueso que era vértebra. Pero después fuimos creciendo, desarrollando, ¿no? Y se fue uniendo, ¿ya? Pero al unirse dejaron esas crestas, que queda de marca que eran esternebras, ¿no? Pero bueno, ahora vámonos al manubrio. Aquí se inserta un músculo muy importante. Y es un músculo que cuando giro aquí lo puedo ubicar en esta parte del cuello. No se me nota tanto ahorita. Pero es el músculo externo cleidomastoideo, ¿ya? Uno de un lado, el otro del otro lado.
Principalmente eso. Ahora vamos al cuerpo. Vamos a tener que en el cuerpo, vamos a tener dos músculos. Y se los voy a mostrar. ¿Ya? Miren, primero este músculo, que es el músculo esternal. Sacamos ese músculo y encontramos un supermúsculo, que es el músculo pectoral mayor. ¿Que dónde está? Miren, en el cuerpo del esternón, ¿no? En el cuerpo. Se lo estoy mostrando ahí. Sigamos entonces. Ahora resulta que esto es muy importante, que entre manubrio y el cuerpo, manubrio y cuerpo, se articulan, ¿cierto? A este nivel. Y al articular se forma un ángulo demasiado importante para muchas cosas. Este ángulo, o sea, es como si estuviera haciendo esto. Ese ángulo de ahí, ¿ya? Que se llama ángulo de Lewis. Así se escribe, Lewis, ¿ya? Este ángulo es muy importante. Pero, ¿qué pasa en este ángulo? Tenemos que en este ángulo se está insertando la segunda costilla. Se está articulando, mejor dicho, ¿no? Insertando la segunda costilla, ¿ya? Este ángulo, cuando nosotros hacemos la exploración en el paciente, miren aquí en el pecho del paciente, lo vamos a poder palpar. Lo vamos a poder palpar, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve eso? Dijimos que debajo de la segunda costilla, o sea, del segundo espacio intercostal, encontramos al corazón, ¿cierto? Entonces, nos sirve para ubicar al corazón este ángulo de Lewis. Es por eso que es muy importante, ¿ya? Y por otras cosas más que ya vamos a ir viendo. Ahora, la cara posterior. La cara posterior, ya les dije, presenta lo mismo. Presenta la cresta que este hueso era vértebra y deja sus crestas, ¿no? Pero en la cara posterior del manubrio se insertan dos músculos muy importantes, que es el esternoioideo y el esternotiroideo, ¿ya? En esta parte de aquí. Ahora bien, vamos con los bordes laterales. Estos bordes laterales nos damos cuenta que presentan caras articulares, ¿ya? Presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caras articulares que se llaman cara costal. ¿Qué significa? Que se van a ir a articular las 7 costillas, ¿ya? Pero ¿cuáles 7? Las 7 primeras costillas van directas al esternón. ¿Ya? Solo las 7 van al esternón. Ojo con esto. Tienen estas caras articulares, miren, si las voy a encerrar, para las costillas, pero solo para las 7 primeras. Ojo con eso, ¿ya? Y estos espacios que quedan entre la cara articular costal, esto se llama escotadura costal, ¿ya? Lo van a ver aquí, miren. Escotadura costal, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver que en el extremo superior vamos a encontrar 3 escotaduras, ¿ya? O sea, aquí, miren, encontramos la escotadura clavicular de un lado y la escotadura clavicular del otro lado, ¿no? Porque ahí van a venir las dos clavículas, vienen las dos clavículas ahí. ¿Qué más vamos a encontrar? O sea, esta escotadura sirve para que se articulen las clavículas, ¿ya? Después vamos a encontrar esta escotadura, que es llamada yugular, o es también llamada escotadura traqueal. Otro nombre que tiene es horquilla externa. Con cualquier nombre que lo escuchen de eso, es lo mismo, ¿ya? No tiene por qué chiparse. Es un poco extensa la nomenclatura de la anatomía, pero que a veces nos chipan, ¿no? Por la cantidad de nombres. Ahora, el extremo inferior encontramos una apófisis, que ya le había dicho, apófisis sifoide, ¿no? O lo pueden encontrar con apéndice sifoide, ¿ya? Esto, cuando yo soy joven, por ejemplo, en mí, puede ser que esto es un cartílago, ¿ya? Yo tengo esta apófisis sifoide, pero es cartílago, no es hueso como tal. Pero cuando yo tengo unos 60, unos 70 años, esta apófisis sifoide empieza a calcificarse, empieza a volverse hueso, ¿ya? Ahorita es cartílago, pero cuando yo envejezca, se va a volver hueso, ¿ya? Eso es lo más relevante de esta apófisis. Ahora bien, vamos a ver lo que es las vértebras torácicas, ¿ya? Les saben llamar vértebras dorsales, pero el nombre correcto es torácicas, ¿ya? Para antes de ver las vértebras, vamos a ver esto, miren. Tenemos la columna vertebral, ¿cierto? Tenemos vértebras cervicales, que son el número 7, vértebras dorsales, que son el número de 12, o torácicas, lo mismo. Y tenemos vértebras lumbares, que son el número de 5, y por último tenemos dos huesos, que es el sacro y coxis. Aquí hay una polémica, se puede decir, entre si el sacro, cuando éramos embrión, era 5 vértebras,
y el coxis era 4. Hay polémica si hay que tomarlo en cuenta como un hueso o como vértebras, ¿ya? Pero en ese caso, yo les aconsejo esto, que digan que tenemos 24 vértebras, más el hueso sacro y más el hueso coxis aparte, ¿ya? Pero bien, a nosotros nos interesa estudiar las vértebras torácicas, o sea, estas en naranja, porque estamos estudiando el esqueleto del tórax, ¿cierto? Entonces tenemos que son 12. Si yo les pongo T1, T3, ¿se refiere? Vértebra torácica 1, vértebra torácica 3. Pero si yo le llegara a poner T13, ¿a qué se va a referir esto? A nada, ¿cierto? No existe, solo tenemos 12 vértebras torácicas. Entonces esto no existe, al menos que haya una malformación congénita, ¿no? Que es diferente, pero casi no. Entonces tenemos las vértebras dorsales, que son el número 12, que se divide en típicas y atípicas. ¿Qué quiere decir típica? Que es común, ¿ya? ¿Qué es lo común? ¿Qué es típico? Atípica quiere decir que no es común, que es raro, ¿ya? Les aconsejo aquí, cuando vean en medicina la palabra, generalmente la palabra A, por delante de algo, significa no. En este caso la A significa no típica, que no es típica, ¿ya? Anormal, que no es normal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en las vértebras dorsales típicas tenemos que es de la 2 hasta la 9. ¿Qué se refiere a eso? Que la 3, la 4, la 5 hasta la 9 son parecidas en su estructura, son parecidas, difíciles de distinguir, ¿ya? A cambio, las atípicas, la T1, la T10, la T11 y la T12, son vértebras raras, ¿ya? Son diferentes, tienen algo diferente. Tampoco es que sean súper raras, pero tienen algo diferente, por eso son atípicas. Vamos entonces con estudiar las vértebras, ya las vértebras típicas. Yo estudio la T3, significa que estoy estudiando de la T2 hasta la T9, ¿ya? Porque son iguales, digamos. Ya les expliqué eso. Yo para estudiar las vértebras, lo que necesito es una vista superior y una vista lateral. Con eso soy feliz estudiando estas vértebras, ¿ya? Vamos entonces a empezar. Lo primero que va a presentar la vértebra típica es lo que llamamos cuerpo. Miren, lo voy a encerrar. Lo voy a encerrar el cuerpo. Aquí está. Lo voy a encerrar en esta vista superior y en esta vista lateral también lo estoy encerrando. ¿Ya? Vendría a ser el cuerpo. Cuerpo y cuerpo. Este cuerpo, ¿qué es característico? Presenta 6 caras. Esto es anterior, esto es posterior. Esto es anterior, esto es posterior, ¿ya? Para que se ubiquen. Este cuerpo presenta 6 caras, ¿ya? 6 caras presenta. Una anterior, que estaría a este lado, ¿no? 2 laterales, una lateral aquí, el otro lateral del otro lado que no vemos. Van 3 caras. Una posterior, miren, la voy a pintar. Van 4 caras. Una superior, que vendría a ser este, porque esta es una vista superior, nos muestra la cara superior. Y una inferior, aquí está, la estoy pintando también. ¿Ya? Ahí están las 6 caras del cuerpo. Pero ¿qué es lo importante de este cuerpo? Lo importante es su cara lateral. ¿Por qué? Porque en su cara lateral vamos a encontrar fositas. Miren, aquí veo una fosita y aquí otra fosita. Se llaman fosita costal. Fosita costal, ¿ya? Pero aquí tenemos la otra fosita costal. La que está superior va a ser fosita costal superior, ¿no? Lógico, ¿no? Y la inferior, inferior. Si me dice costal, ¿para qué servirá? Para alojar, para que se articulen las costillas, ¿cierto? Porque las costillas se articulaban anteriormente al esternón, pero posteriormente se articulaba a las vértebras, ¿cierto? Entonces para eso nos va a servir esta fosita. ¿Que dónde están? En la cara lateral del cuerpo, ¿no? Lo estamos viendo aquí, en la cara lateral del cuerpo vertebral. Sigamos, sigamos. ¿Qué más encontramos en esta vértebra? Encontramos una estructura que se dirige posterior, esto es posterior, que se llama pedículo. ¿Ya? Pedículo. Luego del pedículo encontramos otra estructura, pero que se dirige medial. Medial se dirige, ¿ya? Medial y posterior. Se llama lámina. Entonces, organicémonos. ¿Qué teníamos? Cuerpo, pedículo y lámina. Hasta ahorita ya conocemos eso, ¿cierto? ¿Qué más vamos a tener? Una apófisis llamada apófisis espinosa. Miren cómo sobresale. Sobresale como si fuera una espina, ¿no? Una espina que suncha. Apófisis espinosa. Ahora, ¿qué más vamos a tener? Me estaba olvidando algo muy importante, ¿ya?
que es esta superapófisis de acá. La estoy marcando, miren, la estoy encerrando. Que es llamada apófisis transversa, ¿ya? Y aquí de este lado, miren, aquí está. Apófisis transversa. ¿Por qué transversa? Porque sale transversalmente, ¿no? Va transversalmente, si se dan cuenta, para los lados. No va recto, va de una forma transversa, ¿ya? Pero en esta apófisis transversa hay algo que nos llama la atención. Es una fosita, tiene una fosita, miren. Una fosita aquí, y aquí está la fosita en esta cara. Es llamada fosita costal, pero como está en la apófisis transversa, le vamos a decir fosita costal de la apófisis transversa, ¿no? En conclusión, ¿cuántas fositas habíamos tenido? Una superior, aquí en el cuerpo lateral, una, dos, y ahorita la acabamos de ver la otra, tres, ¿no? Una, dos y tres. Y son fositas costal, ¿para qué servirán? Ya les dije, para las costillas, ¿no? Ya vamos a ver después bien esas articulaciones, pero no se olviden de esto. Hay tres en cada lado de la vértebra, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Encontramos una apófisis, otra apófisis, miren, una apófisis articular superior y una apófisis articular inferior. Lo remarqué. En esta cara solo vemos la superior porque es una vista superior, ¿ya? Pero ahora bien, esta apófisis articulares tiene algo característico, que tiene una carilla articular, ¿ya? O sea, dentro de esta apófisis articular hay una carilla articular. Ahora vamos con la apófisis articular inferior. Esta es, y dentro de esta apófisis articular inferior también tiene una carilla. Esos plomitos que ven es cartílago. Y cuando ustedes vean cartílago, normalmente es porque van a articularse, ¿ya? Porque algo va a articularse. Ahora, estas apófisis articulares, ¿para qué me sirven? Miren, aquí les presento la columna vertebral, una vista lateral, ¿ya? O sea, esto vendría a ser anterior y esto vendría a ser posterior, ¿cierto? Las vértebras, si se dan cuenta, se articulan entre sí, entre ellas se articulan hasta que llegan abajo. Ya se van articulando. Por la parte anterior se articula a través de estos discos intervertebrales, ¿ya? Que lo han de haber estudiado cuando hayan visto vértebras cervicales, ¿no? Pero en la parte posterior, más posterior, se articulan a través de sus apófisis articular superior e inferior, ¿no? Superior e inferior, ¿ya? O sea, esto que les estoy mostrando. Entonces ya vimos para qué sirve eso, ¿no? Ya vimos para qué sirve. Ahora me estaba olvidando algo muy importante, que esto suelen preguntar, suele ser pregunta de examen, este agujero, miren, que es llamado agujero vertebral. Pero, ¿qué preguntan de aquí? Resulta que este agujero vertebral tiene una forma circular, ¿ya? Y la de las vértebras cervicales tienen una forma triangular, y la de las vértebras lumbares tienen una forma de corazón. Y ellos te ponen en los incisos, la vértebra que tiene forma, su agujero vertebral circular, por ejemplo, y te ponen que encerré, ¿ya? ¿Y cómo hago para no olvidarme? Miren, la vértebra cervical le dije que tenía forma triangular, pongo mi mano así. Ahora vamos bajando a vértebras torácicas, voy achicando mi mano. Estamos bajando, voy bajando mi mano también. Forma un círculo. Ah, entonces digo que las vértebras torácicas tienen forma de círculo, su agujero. Ahora pasémonos a las vértebras lumbares que están más abajo. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Y ahora tengo la forma de un corazón. Las vértebras lumbares, su agujero tiene la forma de un corazón. De esa manera yo me acuerdo si les sirve bien, ¿no? Si no, pueden buscar otros métodos igual. Entonces las vértebras torácicas tienen forma circular, ¿ya? ¿Y qué pasa por este agujero vertebral? La médula espinal, ¿no? Por toda la espalda está. Casi toda la espalda. Hasta L2, L3, ya vamos a ver eso. Algo igual característico aquí es muy importante, que me estoy olvidando igual, es que esta apófisis espinosa no es recta, es oblicua inferior, esto es inferior. O sea, es oblicua inferior, como se va para inferior, ¿ya? Oblicua inferior. ¿Y por qué esto es muy importante? ¿Por qué? Se lo voy a explicar después cuando estudiamos las atípicas, ¿ya? Pero no se olviden de eso. Oblicua inferior. Es sumamente importante.
Ya hemos estudiado las vértebras torácicas típicas, ya las estudiamos. Ahora vamos a estudiar las atípicas, estas de aquí, ¿ya? Tenemos la número 1, que sería T1, T10, T11 y T12. Vamos a estudiarla. ¿Qué es lo que cambia de esto? En T1, T10, T11, T12. Lo que cambia es que en su cuerpo, esta fosita costal solo es una. Solo va a presentar una fosita costal. ¿Se acuerdan que aquí habían dos? Una y dos, ¿cierto? Aquí solo es una sola. No quiso compañía, está solita, soltera. Solo es una, ¿ya? Y esa es la principal diferencia de esto. Pero ahora bien, en cuanto a T11, T12, su apófisis transversa no presenta lo que es muy poco desarrollada, y no presenta lo que es la cara articular, o sea, el cartílago, ¿no ve? Miren, perdón, estoy en adelante. Este cartílago, esta es la apófisis transversa, y no presenta este cartílago, ¿cierto? Que estoy pintando. Miren, no hay acá. Entonces ya vemos otra diferencia, ¿no? Otra diferencia. Muy bien, ahora me quedo con otra diferencia de la T12, que aquí viene la importancia de la apófisis espinosa. Que miren, la apófisis espinosa es más recta, si se dan cuenta. No es tan oblicua, inferior, es más recta, más recta. ¿Pero por qué? Resulta que los anestesiólogos, cuando quieren colocar una anestesia local, lo hacen a nivel de las vértebras lumbares, que las apófisis espinosas de las vértebras lumbares son en forma recta. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera colocar la anestesia, no, meter la aguja por las vértebras para llegar a la médula espinal en las vértebras torácicas? Miren. A ver, vamos a ver si se ve. Tenemos que esta es una apófisis espinosa de una vértebra torácica. Esta es la otra, ¿ya? Y dije que son oblicua inferiormente. Ahí está, oblicua inferiormente, ¿ya? Y entonces cuando yo quiera meter la aguja, va a chocar. Es muy incómodo, ¿cierto? Va a chocar. Pero ¿qué pasa con las vértebras lumbares? Que sus apófisis espinosas son rectas. Entonces yo tengo la facilidad de meter la aguja y colocar la anestesia, ¿no? Y esto sucede aquí. Esto es un corte sagital. En cuanto a las vértebras, esta es L3 y L4. Y estas serían las apófisis espinosas, miren. Y miren cómo están de recta. Y facilita la aguja para que pueda entrar, ¿ya? Y se lo hace a nivel de L3 y L4, porque ahí la médula espinal se disparce y no hay peligro de lesionarla, ¿ya? Se disparce en lo que es llamado cola de caballo o caudequina, que lo van a ver en neuroanatomía, ¿ya? Pero aquí lo importante es la apófisis espinosa, ¿no? Ya vemos qué tan importancia tiene. Aquí podemos notar la creación de Dios, ¿no? Cómo está todo calculado, pero sé que igual existen las enfermedades y demás, pero el mundo lo corrompe, pues no nosotros lo corrompemos, nos corrompemos. Ya, entonces aquí hay una foto de las partes de las vértebras, si quieren las repasan, del dorso. Ahora vemos las costillas, ¿ya? Vemos las costillas. Pero antes de eso, ¿tiene alguna pregunta con las vértebras dorsales o torácicas? ¿No les quedó claro algo? ¿Tienen alguna duda? Tenía una duda, decía que la T1 y la T10 y la T11 y la T12 eran atípicas, ¿no? Entonces, esas cuatro o sea, ¿tienen la misma diferencia? A ver, volvamos, no. Miren, lo único en común que tienen esta T1, T10, T11 y T12 es que su fosita costal es una sola, ¿ya? Esa es la diferencia que tienen todas juntas. Todas estas, a diferencia de esta, es esa la diferencia. Pero ahora T11 y T12 tienen la diferencia de que su apófisis transversa no presenta la cara articular, ¿cierto? Y ya me van a entender mejor cuando veamos costilla por qué no la presenta, ¿ya? Y ahora eliminamos la T11, la diferencia solamente en T12 es que su apófisis espinosa es recta. Porque se acerca a las vértebras lumbares, ¿no? Y las vértebras lumbares, su apófisis espinosa es recta. También, ¿ya? Así que ahí ya, esa es la diferencia de las atípicas.
Ya, gracias. Ya seguimos entonces. Vamos con las costillas. Tenemos que son 12 costillas a cada lado, ¿no? Entonces tenemos un total de 24 costillas, ¿ya? Pero esas costillas, las costillas que yo estudié a este lado son las mismas para este lado, ¿ya? Para términos generales vamos a estudiar las 12 costillas de cualquier lado, es lo mismo, ¿ya? Estas 12 costillas se dividen en verdadera, falsa y flotante. Pero ¿por qué se dividen en verdadera, falsa? ¿Por qué será, digamos? ¿Será que es hipócrita, mentirosa? ¿Esta flotante está en la piscina? ¿Qué? Tiene su explicación estos nombres, ¿ya? Entonces vamos a ver eso. Las verdaderas me dice que son el número de 7, las falsas son 3 y las flotantes son 2. Eso lo vamos a ver con la aplicación. Voy a ocultarla, bueno, no voy a ocultar la clavícula. Miren, tenemos la primera costilla. Va directo al esternón, va directo al esternón la segunda. Si se dan cuenta, hasta la séptima costilla, yo les dije que se articulaba con el esternón. Por lo tanto, estas 7 costillas verdaderas son las que llegan directamente al esternón, ¿ya? Por eso son verdaderas, porque verdaderamente llegan al esternón. Solo son las 7 primeras, ¿ya? Ahora veamos las falsas. ¿Por qué se llaman falsas? Son 3, me dicen, ¿ya? Resulta que las falsas son la octava, la novena y la décima. Estas 3, si se dan cuenta, la voy a marcar aquí. La octava, la novena y la décima. Si se dan cuenta, sus cartílagos costales no llegan a lo que es el esternón que estaría por acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen? Se ayudan de las otras costillas, miren, se están juntando de la otra costilla, se están juntando de la otra costilla, y así sucesivamente, ¿ya? Aparentan llegar al esternón, o sea, falsamente llegan al esternón, pero no, en realidad no llegan, ¿ya? Son falsas, no llegan al esternón. Ahora bien, tenemos ahora las que son flotantes, son 2. Estas son las que se puede sacar por cirugía y no afectaría mucho, entre comillas, ¿ya? Como lo dije, es estética. Entonces tenemos las 2 costillas, esta. Miren, está flotando, esta ni siquiera hace el intento de llegar al esternón. Está ahí flotando, no le importa nada, ¿ya? Tenemos entonces las 12 costillas, ya sabemos por qué se llaman de esas maneras. Ahora bien, vamos a ver que las costillas, un momento, voy a ocultar esto, ya. Me dice que son huesos aplanados, planos, muy alargados en forma de arcos, ¿ya? Aplanados de lateral a medial. Si me dice lateral a medial, significa aplanados de lateral a medial, que tiene una cara lateral y una cara medial, ¿no? Medial y lateral, medial y lateral. Pero me dice que son en forma de arco. A ver, esta es una costilla. Si yo le doy la vuelta a esa costilla, lo que voy a tener es esto. Y esto parece un arco, sí, ¿no? Parece un arco. Por aquí puedo meter el gol, por aquí, parece un arco, ¿ya? Entonces lo que dice que tiene forma de arco es correcto, ¿ya? Aquí podemos ver la costilla, y no olvidar el detalle que ya les expliqué, porque es muy importante los cartílagos costales, ¿ya? Porque es muy importante, les expliqué. Estas costillas también se dividen en típicas y atípicas. Ya saben que es atípica y ya saben que es típica. Procedimos entonces, ¿ya? Las típicas va a ser desde la 3 hasta la 9. Atípica la 1, la 2, la 10 y la 11 y la 12, ¿ya? Estos tienen que memorizárselo porque se las ponen en las preguntas de una manera como para hacerlos chipar, pero ustedes si lo dominan bien esto, no van a tener no se van a chipar, ¿ya? Es cuestión de darle, reflexionar, ¿por qué esto y por qué esto? Ahora, vemos que vamos a estudiar las costillas típicas, ¿ya? Vamos a estudiar las costillas típicas, que dijimos que era de la tercera costilla hasta la novena costilla. Yo estudio la costilla, la cuarta costilla, la quinta, la sexta, es lo mismo, porque son típicas, ¿no? Es casi lo mismo. Ahora me dice aquí que la longitud, desde la primera hasta la séptima costilla, va aumentando la longitud. La séptima va a ser la más larga. Una vez llegamos a la séptima, disminuye la longitud. ¿Será cierto esto? A ver, veamos. Esta es la primera, segunda es más larga, tercera, cuarta más larga, hasta la séptima. Miren, es mucho más larga la séptima, ¿no?
Entonces, si le pregunta cuál es la costilla, cuál es la más larga, la costilla más larga, ya saben, la séptima costilla, ¿ya? Y a partir de la séptima empieza a reducir el tamaño de nuevo. Miren, la octava más corta, la novena, la décima, y las otras ni qué decir, son más cortas, ¿no? Así que si le preguntan cuál es la más larga, no van a responder como Percy, ¿no? Como el alcalde. Responden que es la séptima costilla. Ya, veamos con las costillas típicas, que ya sabemos cuáles abarcan. Ya, ahora sí. Miren, bueno, quiero que se ubiquen, porque no me van a entender esto. Sé que esto es lo que chipa, esta vista es lo que chipa. Miren, me voy aquí a la cuarta costilla, un ejemplo, que es una costilla típica. Le doy la vuelta, me voy a la del otro lado, la cuarta costilla, me doy la vuelta, y oculto los otros huesos, miren. Eso es lo que veo, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Y esto, lo que estoy viendo aquí igual, es lo mismo. Es lo mismo, ¿ya? O sea, ya se ubicaron en 3D. Ahora sí puedo proseguir. Miren lo característico. Esta parte es posterior y esta parte es anterior, ¿ya? Entonces, si esto es posterior, significa que aquí tiene que estar la vértebra, ¿no? Aquí tiene que estar la vértebra. A mí me dice que esta es la séptima costilla. Entonces, esta va a ser T6. Esta va a ser T6, ¿ya? Y si esto es anterior, ¿aquí qué tiene que haber? Tiene que estar el esternón, pues, ¿no? El esternón, aquí le vamos a poner esternón. ¿Ya? Ahí está el esternón. Pero si se acuerdan, yo le dije que siempre tomen un detalle, aunque los libros no lo mencionan mucho, pero es de vital importancia, que la costilla llega al esternón a través del cartílago. Ahí está el cartílago de azul, ¿ya? Entonces, ya que se ubicaron, ¿dónde estamos? Vamos a estudiar. Empezamos desde posterior, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar desde posterior? Encontramos la cabeza de la costilla. ¿Dónde había estado la cabeza, la costilla? En la parte posterior, ¿no? Miren, aquí está. La voy a encerrar la cabeza, ¿ya? La voy a encerrar, ahí está. Si nos damos cuenta, en su extremo, esta cabeza presenta dos carillas articulares, miren. Una superior y una inferior, ¿ya? Una inferior, una superior. Y entre el medio de esa carilla hay algo que lo divide, una cresta. Lo voy a pintar aquí de amarillito, ¿ya? Entonces, resumen, la cabeza, en su extremo, ¿qué tiene? Una carilla articular superior e inferior. Pero ¿para qué me va a servir esta carilla articular? No es nomás decir, tiene esa carilla articular y ya. Para articularse con el cuerpo vertebral, ¿no? Es cuestión de ubicarse y usar la lógica. Se va a ir a articular aquí con estos cuerpos, ¿no? Después les voy a explicar bien esa articulación. Pero más o menos para que tengan una idea. Ahora bien, sigamos estudiando qué viene después de la cabeza, viene el cuello, ¿no? Aquí en la costilla igual, vamos a tener lo que es el cuello, ¿ya? ¿Qué vendría a ser esta parte de aquí? Si sigamos yéndonos estudiando, ¿qué vamos a tener? Un tubérculo. Y cuando hablamos tubérculo en hueso, ¿qué era? Era una sobresaliencia del hueso, nada más. Eso era un tubérculo, ¿no? Algo que sobresale de lo normal del hueso. Lo voy a encerrar al tubérculo para que lo apreciemos mejor, ¿ya? Este vendría a ser el tubérculo. Pero ahora bien, este tubérculo es muy importante y tómenlo en cuenta. ¿Por qué? Miren, presenta una cara articular también. Presenta una cara articular, ¿ya? Cara articular para la apófisis transversa de la vértebra, ¿ya? Entonces en este tubérculo que teníamos una cara articular. Ahora miren, yo les digo, aquí tenemos un punto de articulación, aquí tenemos el otro punto de articulación, y aquí tenemos el otro punto de articulación. Aquí teníamos uno, ¿se acuerdan? Teníamos dos y teníamos tres. Ah, ahora ya se dan cuenta para qué estaban esos puntos de articulación, ¿no? Ahora que ya estudiamos costillas nos podemos dar cuenta. Ahora sí nos podemos dar cuenta, ¿ya? Entonces seguimos que esta costilla se dirige lateral y aquí empieza a doblar, empieza a doblar. Esta parte donde empieza a doblar se le llama ángulo, porque forma un ángulo al querer doblar, ¿ya? Forma un ángulo. Y entonces se dirige hacia la parte anterior.
Se va hacia anterior, se va hacia anterior, se va hacia anterior, y llega al esternón, ¿cierto? Pero miren, aquí hay algo muy importante, que en esta parte, en el borde inferior de la costilla, y un poquito en la cara medial, encontramos un surco. Encontramos un surco. Yo les había dicho a mis alumnos que cuando encontramos un surco en un hueso, generalmente es porque está pasando una arteria muy pegada al hueso, tanto que le dejó un surco. Un surco es como una depresión, ¿ya? Y cuando una arteria pasa pegada, muy pegada al hueso, es como que le deja esa depresión, ¿ya? En este caso, están pasando tres cosas en este surco costal. Está pasando la arteria costal, vena y nervio, ¿ya? En otras palabras, está pasando el paquete vasculo nervioso costal, por aquí, por donde les señalé. Ahora ya estudiamos las costillas típicas, ¿no? Ya sabemos la característica principal de esto, costillas típicas. Veamos las atípicas. Esto es las vértebras, ¿no? Aquí, perdón, las costillas típicas, ya estudiamos. Bien, ahora vamos con las atípicas, no las estudiamos. Miren, les doy un truco acá. Si descartan este 2, el 1, la 10 y la 11 y la 12 costilla atípicas van a ser lo mismo que las vértebras, la 1, la 10, la 11 y la 12 que también son atípicas, ¿ya? Simplemente si descartan este 2, va a ser lo mismo, costillas atípicas que vértebras atípicas. Ya ese es un tic, para que no se olviden a los que les cuesta memorizar. Entonces estudiamos las costillas atípicas, empecemos por la 1, por la primera. Ahí está. La primera costilla, ¿ya? ¿Qué es lo primero que nos dice? ¿Por qué es atípica? ¿Por qué es anormal? ¿Por qué es rara? Porque no presenta el surco costal. Acabamos de hablar del surco costal, ¿no? Ahí está. No presenta el surco costal. Es la más corta, ya también vimos eso. Y es la más ancha, ¿ya? Ahora, yo les había dicho que todas las costillas presentaban una cara lateral y una medial. Lateral y medial, ¿cierto? Que vendría a ser esto. Pero esta costilla es como que la más rebelde, que es la única costilla que presenta una cara superior y una cara inferior, ¿ya? Es la única rebelde de esta costilla, que presenta esta cara. Entonces, presenta una cara superior e inferior, por lo tanto va a ser un borde lateral y medial, ¿ya? Aquí tenemos la costilla, esto sería anterior, para que se ubiquen, y esto sería posterior. ¿Qué vamos a poder notar? Que miren, tenemos la inserción de un músculo llamado músculo subclavio. Si nos vamos más posterior, tenemos el músculo serrato anterior, su primera digitación. Esto es el músculo de tórax, ¿ya? Quizás no lo han estudiado, no lo entiendan. Pero lo que sí han estudiado es músculo del cuello. Y aquí se inserta el músculo escaleno anterior. Miren, aquí. Y posterior a él se inserta el músculo escaleno medio. Lo que le estoy explicando a continuación entró en el año pasado, es pregunta de examen, ¿ya? Así que presten atención a esto. ¿Ya? Presten atención a esto. Miren, yo tengo aquí en esta otra imagen, la primera costilla sería esta. Esta sería la primera costilla, ¿ya? La primera costilla. Esta es la segunda. Tomen atención en esto. Me dice que aquí tenemos el músculo escaleno anterior. Yo lo voy a dibujar por aquí, miren. Músculo escaleno anterior, que es el cuello, ¿cierto? Esquemáticamente ahí estaría el músculo escaleno anterior. Ahora, si me voy más posterior, voy a encontrar el músculo escaleno medio. Me voy más posterior y le encuentro a este músculo escaleno medio. Y entre medio del músculo escaleno anterior y medio, ¿qué voy a tener? Me dice aquí, surco para la arteria subclavia, me dice que voy a tener. O sea, esta acá, lo voy a pintar, miren. Voy a hacer con otro color. Surco para la arteria subclavia, ¿ya? Y miren, esto que estoy pintando se llama arteria subclavia. ¿Concuerda con lo que estoy diciendo? Concuerda, ¿cierto? Por ahí pasa la arteria subclavia. Ahora, si me voy más anterior, voy a tener el surco para la vena subclavia, o sea, aquí, que va a estar anterior al músculo escaleno anterior, ¿cierto? Y es correcto, miren, la estoy pintando, esta es la vena subclavia. ¿Está más anterior? Sí. ¿Ya? Entonces, una de las preguntas, no me acuerdo exactamente, pero era sobre la arteria subclavia o sobre la vena subclavia. ¿Cuál de las dos estaba entre los músculos escalenos? ¿Ya? Así que ojo con eso.
Vamos con la segunda costilla, ¿ya? Porque estamos estudiando las atípicas, ¿no? Ya estudiamos la primera, ahora vamos con la segunda. La segunda costilla es característico, bueno, me estaba olvidando algo, perdón, de la primera costilla. Algo muy importante. Esto es posterior, dijimos, significa que por aquí tiene que estar la vértebra. Pero si es posterior, aquí tiene que estar la cabeza de la costilla, ¿cierto? Pero miren, la cabeza de la costilla es una cabeza grandota, sola. A comparación de aquí, que tiene una cara articular superior y una inferior. No, 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 aquí no tiene, es una sola grandanga que va a articularse ahí. Ya es una cabeza, un cabezón, que va directo a la vértebra, ¿ya? La primera costilla. Ojo con eso, importante. Ahora, sobre la segunda costilla, lo único característico de la segunda costilla es que se insertan muchos músculos. Aquí se los puse en la imagen anotado, ¿ya? El más importante es este músculo escaleno posterior. Se inserta ¿dónde? En la segunda costilla. No se vayan a confundir. Aquí es el escaleno anterior y escaleno medio. El posterior se inserta en la segunda costilla, ¿ya? Y aquí están los otros músculos, que van a estudiarlo bien cuando vean músculos del tórax. Primera costilla típica, segunda costilla también es atípica. Ahora vamos con la décima, la número 11 y la 12, ¿ya? Esta duodécima vamos a ver qué es importante. Ya, estas tres costillas presentan solo una carilla articular en la cabeza. O sea que es igual que la primera, es una cabezona, son cabezonas igual, ¿ya? No presentan dos, presentan una directa de estas tres igual. ¿Ya? Así que tienen que memorizar esto, tienen que memorizar. Y vamos a tener que la costilla 11 y 12 no presenta tubérculo, o están muy poco desarrollados, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, esta es la T12, la vértebra T12, y también es la T11, podría ser. Su apófisis transversa no presenta la cara articular, ¿cierto? No presenta la cara articular. ¿Y esta cara articular con quién se articulaba? Se articulaba con el tubérculo de la costilla, ¿ya? Estamos hablando de la T11 y T12. Si está muy poco desarrollada, no se va a ir a articular porque está muy poco desarrollada. ¿Para qué? Pues entonces, ¿no? Si la vértebra no está desarrollada y la costilla no está desarrollada, ambas no están desarrolladas. Ahora algo importante, la duodécima no presenta ángulo. Esta no presenta ángulo. ¿Ya? Es muy corta, tan corta que no necesita doblar. Por lo tanto, no presenta ángulo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la cavidad, la caja torácica, vimos que superiormente e inferiormente había aberturas, ¿cierto? Había aberturas. Y aquí tenemos las medidas de esta abertura. Aquí tenemos las medidas de estas aberturas, ¿ya? La superior tiene una medida 6 por 10, ¿ya? 6 de longitud de largo y ancho de 10, ¿ya? Y aquí la inferior es más grande. Es muy importante tomar en cuenta estas medidas, ¿ya? Vamos a decir que la caja torácica tiene la forma de un cono truncado, ¿ya? Un cono truncado. Más o menos esto vendría a ser un cono, ¿ya? Pero un cono truncado. ¿Por qué? Porque miren, la abertura superior es más chica, ¿cierto? La abertura inferior es más grande, ¿ya? Aquí otra cosita importante para terminar caja torácica es que presenta un ángulo, ¿ya? Los cartílagos costales de la séptima costilla, a partir de la séptima costilla, forman un ángulo llamado ángulo de Charpy, ¿ya? Que es un ángulo de 75 grados. Este es un ángulo de 75 grados. 75 grados, ¿ya? Por si acaso, cuando escuchen Charpy, cuando escuchen de Batillet, o de los triángulos de Seriyov, y todos esos triángulos, simplemente son epónimos, ¿ya? No tienen por qué asustarse, sino que los anatomistas que lo descubrieron le pusieron su nombre. Y como esos anatomistas son francés, italiano, español, hay de todo, ¿ya? Tienen nombres raros, así que no se asusten, son epónimos nada más. Ahora, esto era con mis alumnos que no habíamos avanzado articulaciones sinoviales. Pero vamos a empezar a avanzar
las articulaciones que tenemos en la caja torácica, ¿ya? Pero antes de avanzar, las articulaciones, ¿tienen alguna pregunta sobre las costillas? ¿Quedó claro, parece? Ya. ¿Quedó claro o no entendieron nada? Una de las dos. Ya, vamos entonces, sigamos. Articulaciones de la caja torácica. Yo dije que se unían los huesos, y cuando se unen los huesos, ¿qué se llaman? Articulaciones, ¿no? Y tenemos que estudiarlas, ¿ya? Y tenemos que estudiarla, ¿por qué? Porque es muy importante, y aparte a los doctores les gusta preguntar esto. A lo que es el doctor, ¿cómo se llama? Pedraza, y al doctor Sempertey son traumatólogos. Entonces a ellos les gusta todo esto que es hueso, articulaciones, ¿ya? Y le meten. El examen de anatomía generalmente se reúnen todos los doctores y lo hacen todos, ¿ya? Ambos lanzan preguntas, veamos. Vamos entonces con las articulaciones. La articulación costocondral. Miren, costo se refiere a costilla, ¿ya? Costilla, costilla, no le voy a escribir todo, costilla. Condral se refiere a cartílago. A cartílago. Ustedes dirán, ¿por qué? No han estudiado histología. Hay unas células cartilaginosas que se llaman condrocitos. Y de ahí viene el nombre, condrocito, condral, ¿ya? Pero es por eso. Después lo van a asimilar mejor. Entonces, si me dicen costo, costilla, condral, cartílago, ¿ya? No se olviden de eso. Miren lo que está pintado de amarillo aquí. Tenemos que por la parte medial, estos cartílagos costales, que está pintado de amarillo, repito, por la parte medial se está articulando con el esternón. Pero por la parte lateral se está articulando ¿con quién? Con las costillas, que es hueso, ¿no? Entonces, esta articulación costocondral de cartílago con las costillas son articulaciones fibrosas. Habían tres tipos de articulaciones. Fibrosas, que son inmóviles. Cartilaginosas, que son semimóviles. Y las sinoviales, que son muy móviles, ¿no? Esta de mi brazo sinovial es muy móvil. ¿Ya? Entonces, esta fibrosa es inmóvil. Entonces, significa que esta parte no se mueve. Esta parte no se mueve, no se mueve, no se mueve. ¿Ya? Donde está encerrado con rojo. Es fibrosa. Y aquí tenemos las articulaciones intercondrales. Condrales le dije que es cartílago. Inter significa entre. Entonces, articulación entre cartílagos, ¿no? ¿Y dónde veíamos eso? En la séptima, la octava, la novena, les dije que eran las costillas falsas, que se unían en los cartílagos, ¿no? Ya pues lo analizan más con calma, si no, lo voy a alargar mucho la clase. Articulación esternocostales. Bueno, esto es importante y lo recontrapreguntan, ¿ya? Articulación esternocostales. Esternón con cartílagos costales, ¿ya? O también le suelen decir esternocondral, ¿ya? Es lo mismo. Ustedes ya han estudiado que las articulaciones sinoviales tienen cápsula articular, ¿no? Y esta cápsula articular lanza unos ligamentos. En este caso está lanzando el ligamento esternocostal radiado anterior, va a estar anterior, y el ligamento esternocostal radiado posterior, ¿ya? ¿Y qué más tiene? Tiene ligamento externo intraarticular que está dentro de la cápsula articular. Está dentro de la cápsula articular. ¿Saben bien lo que es articulación sinovial? Porque si no, no me van a entender nada de esto. O quieren que se lo explique rápidamente, o ya se lo explicaron, lo dominan. ¿Lo puede explicar, por favor? Sí, sí. Por favor, sí. Ya. Lo explico Ya no la entonces. sabemos, sí. Ya. Le voy a explicar rapidito esta parte, ¿ya? Solo como qué está compuesto, ¿ya? Ya. Entonces, las articulaciones sinoviales presentan estas cuatro estructuras principalmente, ¿ya? Superficies articulares, ¿no? O sea que un hueso se va a articular con otro hueso, ¿cierto? Pero en esa superficie, miren, aquí vemos, por ejemplo, pónganle que este sea el fémur, y este sea la tibia, ¿ya? Miren, esta superficie articular de la tibia, esta superficie articular del fémur presenta algo que se llama cartílago. Cartílago articular, ¿ya? Eso de verde que ven. ¿Pero para qué presenta ese cartílago? Porque resulta que si el hueso choca con hueso, el hueso tiene mucha inervación,
y por lo tanto va a doler mucho, ¿no? Va a doler mucho cuando choca hueso con hueso. Y aparte que se va a desgastar el hueso. Por lo tanto necesita cartílago, ¿ya? Necesita cartílago. Y es por eso que en las superficies articulares hay lámina fibrocartilaginosa. Esto, lámina fibrocartilaginosa, en histología se lo llama así, pero nosotros en anatomía le llamamos cartílago, ¿ya? No nos hacemos lío, cartílago, directamente eso. Ahora, membrana sinovial. La membrana sinovial es una estructura que parte, miren, lo voy a pintar, eso de cafecito, parte a los costados de los cartílagos, ¿ya? Parte a los costados de los cartílagos. Esta membrana sinovial está formada por células, ¿ya? Fibrosas, que ¿cuál es su función? Genera un líquido. ¿Qué nombre es sinovial? Líquido sinovial, ¿no? Y este líquido sinovial sirve para lubricar la articulación, para que no sea tan seca. Así como nuestro artículo de fierro, las movilidades necesitan aceite para lubricarse, ¿cierto? Nuestros huesos igual necesitan. ¿Y quién lo produce? Esta membrana sinovial que lo acabo de pintar de verde, ¿ya? Ahora, tenemos una cavidad sinovial, que lo voy a indicar aquí, mira. Esto más café oscuro sería la cavidad sinovial. Si me dice cavidad sinovial es la que contiene el líquido sinovial, ¿no? ¿Y quién lo producía? La membrana sinovial. Ya es un poquito de hacer reflexión ahí para entenderlo. ¿Qué más? Tenemos una cápsula articular. Esto es importante, ¿ya? La cápsula articular es lo que es más externo. Miren, podemos ver lo de plomo. Tendría que ser la cápsula articular, ¿cierto? Lo vemos en el lado anterior y lo vemos también en el lado posterior. Es como que envuelve la articulación, ¿ya? La envuelve. Como si fuera una cápsula, ¿no? Lo encapsula. Tanto anteriormente, posteriormente, medial, lateralmente, por todo lado la encapsula, ¿no? Cápsula. ¿Ya? Esta cápsula articular está formada por tejido conectivo denso, se lo van a ver en histología, ¿ya? No lo quiero chipar con esto. Pero lo importante es que de esta cápsula, de este tejido, salen unos fascículos. Y esos fascículos que salen se le da el nombre de ligamento. ¿Ya? Ligamento. Entonces, ¿qué había sido el ligamento? Fascículo de la cápsula articular. Ya simplemente eso, miren. Aquí se lo voy a mostrar. Tenemos la cápsula articular y de repente sobresale. Esto se va a llamar ligamento, ¿no? Aquí tenemos otro ligamento. Sobresale de la cápsula articular que se llama ligamento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la función de estos ligamentos? Es mantener los huesos unidos, o sea, reforzar la articulación, ¿no? Esa es su función. Ya, y de aquí tenemos los tipos de articulaciones sinoviales, que se va a hacer muy larga la clase y falta mediastino ya. Pero ya saben lo principal, ya esto lo memorizan. La mnemotecnia aquí se la doy. Es, bueno, la que yo uso, catéter, ¿ya? Ya ustedes la ven bien, la ven bien ustedes, ¿ya? Ahora sí, entonces ya sabemos que la cápsula articular, cuando algo sobresale, cuando su fascículo sobresale, es lo que es ligamento, ¿cierto? Y aquí ya nos damos cuenta por qué son estos ligamentos. Y tenemos este ligamento que está dentro de la cápsula, dice intraarticular, ¿ya? Ahora bien, aquí va la pregunta de examen. ¿Qué tipo de articulaciones son las esternocostales? ¿Son sinoviales? Sí, pero especifiquemos, porque había muchas sinoviales, ¿no? Todas estas son sinoviales, tienen su nombre. Miren, estas son artrodias, que son también llamadas planas. ¿Tienen que aprendérselo con estos dos nombres? Sí. Tienen que aprendérselo porque en los incisos le pueden poner plana. Y si ustedes no saben que la plana es artrodia, no, pues le pelan, ¿no? Tienen que aprendérselo con estos dos nombres, ¿ya? Entonces son articulaciones planas, de tipo sinoviales, pero, ojo aquí, excepto la primera articulación entre la primera costilla y el manubrio. Aquí estaría la primera costilla, ¿no? Entonces esta es sincondrosis, es una articulación semimóvil, ¿ya? Cartilaginosa. Es otro tipo de articulación, no es sinovial. Solo la primera. Las otras son planas. Ahora, cuando nos dice articulación costovertebrales, se refiere a la costilla con las vértebras, ¿no? Costilla y vértebra. ¿Se acuerdan que había tres estructuras? Por lo que unía costilla y vértebra. Una fosa superior, una fosa inferior, y en la apófisis transversa teníamos una carilla articular, ¿cierto?
A través de esas tres maneras se articula. Pero veamos cuál, porque esta igual pregunta. O bien levantan una pregunta de esto, van a ver, se van a acordar de mí. O bien de la articulación externo-condral, o bien de la articulación costo-vertebral. Una de esas dos le entra. El año pasado entró igual, y siempre casi las veo en las preguntas de exámenes de años pasados. Ya, resulta que la cabeza de las costillas, se articula con la parte lateral de los cuerpos vertebrales, ¿cierto? La cabeza tenía una carilla superior y una carilla inferior. Y la vértebra tiene una fosita superior y una fosita inferior. Entonces van y encajan ahí. Pero aquí hay algo muy importante, que no es tan fácil como parece, miren. Supongamos que esta es T4, T5, T6, ya esta T7. ¿Cómo yo voy a saber qué costilla es esta? Mire, si se está articulando en T5 y en T6 también. ¿Cómo yo voy a saber eso? Y para eso le traje este cuadro. Este cuadro es la clave para darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque me dice que en la fosita costal superior de la vértebra, ¿ya? Correspondiente se articula con la cara articular inferior de la costilla que le corresponde en número. Se lo traduzco aquí dibujándoselo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Que la cara articular inferior de la costilla, o sea, la costilla tiene una cara articular inferior y tiene una cara articular superior, ¿ya? Esta vendría a ser la inferior. Y aquí está la costilla, ¿cierto? Entonces me dice que la cara articular inferior de la costilla se va a articular con la fosita costal superior de la vértebra que le corresponde. Entonces, si esta es T5, esto vendría a ser la costilla número 5, ¿ya? Esto se lo memorizan. ¿Entienden este cuadrito? Y lo saben, ¿ya? Y viene así lo mismo, ¿no? Aquí igual lo mismo, aquí igual lo mismo. Ya ustedes le ven la didáctica. Pero ahora la pregunta, ¿qué tipo de articulación son? ¿Será que si le pongo artrodia o plana, es lo mismo? ¿Alguien sabe? No. ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo, ¿no? Aquí se los mencioné. Ya, y les dije que tengan cuidado con eso. Cuando le digan artrodia o plana, tengan cuidado, es lo mismo. ¿Ya? Ahora bien, recuerdan que las costillas tenían un tubérculo y las apófisis transversa tenían una carilla para ese tubérculo. Miren, aquí está el tubérculo de la costilla, se va a estar articulando con la carilla de la apófisis transversa, ahí está, ¿no? Y esta es la articulación tipo trocoide, ya es sinovial también. Ya ustedes lo revisan las articulaciones sinoviales, pero ya se las estoy mostrando, es trocoide y esta es el artroide, ¿ya? Costo transversa se llama. Transversa viene de apófisis transversa y costo viene de costilla, ¿ya? Pero es del tubérculo en realidad. Entonces, esto serían 4 articulaciones. ¿Tienen alguna pregunta de estas articulaciones? Para que pasemos a mediastino. No, me parece. Pasamos a mediastino. Ya. Yo tengo una cavidad torácica. Se los dije, todos tenemos una cavidad torácica. Pero resulta que dentro de esta cavidad torácica voy a tener tres cavidades, ¿ya? 2 van a ser llamadas cavidades pleurales o pleuropulmonares y una se va a llamar cavidad mediastínica. Veamos la cavidad pleural. Nos sirve para alojar a los pulmones. Miren, pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿ya? Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Entonces ya sabemos para qué sirven estas cavidades pleurales, no es más. Vamos ahora con la cavidad mediastínica. Le suelen llamar mediastino, ¿ya? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es mediastino? Mediastino es el espacio que hay entre los dos pulmones. Miren, todo este espacio que hay entre los dos pulmones es mediastino. No es solo el espacio del corazón, no. Es todo el espacio que hay entre estos dos pulmones. ¿Ya? Todo esto. Aquí les muestro una imagen más llamativa y más didáctica. Pulmón izquierdo, pulmón derecho. Entre medio de estos dos pulmones
tenemos el mediastino, ¿no? Todo esto. No se vayan a olvidar. Ya. Ahora bien, aquí tenemos un corte sagital, una vista lateral. ¿Ya? Un corte sagital, una vista lateral. Tenemos que el mediastino se divide en dos, en un mediastino superior y un inferior. O sea que todo este espacio se divide en dos. Uno superior y uno inferior, ¿ya? Pero, ¿a partir de qué voy a tener esta medida, esta división? ¿Qué voy a tomar de referencia? Miren, ¿se acuerdan que les hablé del ángulo de Lewis? Ese ángulo de Lewis es muy importante hasta para esto. Miren, aquí tendríamos el ángulo de Lewis, que también le dicen ángulo external, ¿ya? Aquí estaría. Trazamos una línea que vaya de anterior a posterior del ángulo de Lewis, ya como está trazada aquí, y que termine en la vértebra T4, ¿ya? En la vértebra T4. A partir de este ángulo, de esta línea trazada, lo que esté superior va a ser el mediastino superior. Lo que esté inferior va a ser el mediastino inferior, ¿ya? No hay mucho misterio, ¿no? Ahora bien, si hablamos del mediastino superior, su límite inferior es esta línea que hemos trazado. Pero su límite superior es el extremo superior del esternón, este hueso es el esternón por si acaso, el extremo superior del esternón hasta el cuerpo de la primera vértebra torácica, ¿ya? O sea, T1, ¿ya? Entonces todo esto vendría a ser al mediastino superior. Ahora vamos al mediastino inferior, este es importante. Ambos son importantes, pero este es más tedioso. ¿Por qué? Porque este mediastino inferior se divide en un anterior, medio, posterior. ¿Ya? Lo que vemos es color celeste, azul. Creo que es celeste, o estoy medio daltónico. Pero ya, este celeste es mediastino anterior. El que está color naranja, amarillo, naranja, es mediastino medio. ¿Ya? Y lo que está color verde, en esta parte que estoy señalando, es mediastino posterior. ¿Ya? Entonces, mediastino superior es solito, solitario. El mediastino inferior se divide en tres, anterior, medio y posterior. ¿Ya? Pero el mediastino inferior tiene límites. Si le dimos límites al superior, ¿por qué no al inferior? A partir del ángulo de Lewis hasta lo que es la abertura inferior del tórax, o sea, el diafragma va a estar ahí. Miren, este musculito transversalmente, que es muy delgadito, ¿ya? El famoso diafragma. Cuando te dicen respirar por el diafragma, ¿no? Este músculo es muy delgado y se encuentra separando la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Significa que debajo de este diafragma va a estar el estómago, el hígado, todo el abdomen, ¿no? Todo lo que hay en el abdomen. Aquí tenemos unos límites de mediastino que ya se los expliqué ya, pero si lo quieren leer, bien. Vamos a empezar con el mediastino superior. Ya tenemos aquí un corte coronal, ¿ya? Tenemos un corte coronal. ¿Y qué es lo importante de estudiar los mediastinos? Que el mediastino tiene contenido, ¿ya? Eso es lo importante. Ahorita estamos estudiando la cavidad torácica, mediastino, ¿ya? Esto es más topografía, anatomía topográfica, ¿ya? Si se dan cuenta en su libro, no sé dónde está mi libro, dice anatomía topográfica, funcional, descriptiva, ¿ya? Cuando estudiamos tórax, más que todo es topográfica, ¿ya? Los cirujanos necesitan mucho de esto, anatomía. Sigamos. El mediastino, su contenido, mediastino superior. Esta línea que ven aquí, gruesota negra, es la línea que hace referencia al ángulo de Lewis, ¿ya? Entonces todo lo que está arriba de esta línea vendría a ser el mediastino superior. ¿Qué vamos a encontrar? Órgano. Vamos a encontrar el timo, ¿ya? Por este sector estaría el timo, que aquí en esta imagen no se lo ve, ¿ya? ¿Qué más estaría? La tráquea y el esófago, ¿ya? Miren, aquí vemos un poco la tráquea, un poquito, está tapada, ¿ya? Pero esto vendría a ser la tráquea. Tráquea. Más o menos por aquí, ya está tapada. ¿Qué más encontramos? El esófago. Miren cómo el esófago baja de la boca. No lo podemos ver, pero aquí podemos ver cómo está subiendo, ¿cierto? Y por lo tanto tiene que ir a la boca. Entonces sí pasa por acá, sino que está tapado, ¿ya? Esto del mediastino, el contenido, es preguntadas al examen. Entra porque sí. Vamos, en cuanto a arterias, miren el arco de la aorta. El arco de la aorta sí está. Si me dicen la aorta ascendente está, no está. Lo que está es el arco de la aorta. Cuidado con eso. Arco de la aorta, ¿ya?
De este arco de la aorta teníamos el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Tronco brachiocefálico, tenemos la arteria carótida común y tenemos la arteria subclavia izquierda, ¿no? La carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Y tenemos la arteria pericardiofrénica y torácica interna que aquí no se pueden ver, ¿ya? Ese es el contenido en cuanto a arteria. Vena, tenemos una vena súper grande, la vena cava superior, la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha, ¿ya? Posición anatómica, esto es derecho, esto es izquierdo, nunca olvidarse eso. Vaso linfático. Miren, ¿ven cómo este conducto torácico sube, sube? No sé si han estudiado esto, pero es parte del contenido del primer parcial, por si acaso. Y estos cositos de verde, mire, llegan hasta acá. Cosa que pasa por aquí, ¿ya? Pero no lo podemos ver. Es parte del contenido del mediastino superior. ¿Qué más? Esto es importantísimo. El nervio vago, ¿ya? Lo podemos ver, miren cómo está bajando y se está distribuyendo por el esófago, ¿ya? Ahora, ¿qué más? El nervio laringio recurrente izquierdo, que lo da a este nivel, ¿ya? Este chiquitito. ¿Qué más? El nervio cardíaco, que no lo vemos, y el nervio frénico. Tomen atención a esto. Yo, para identificar al nervio frénico, incluso en un cadáver, tengo que buscar al músculo escaleno anterior. Miren, este es el músculo escaleno anterior. El nervio que está pasando como que caminando por ese músculo se llama nervio frénico. Es el nervio frénico, ¿ya? Ese es el nervio frénico, que está formado por C3, raíz accesoria C5 y raíz principal de C4, ¿ya? Nervio frénico. Y miren cómo baja, 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 baja. Aquí lo cortaron ya. Aquí también lo cortaron. Pero aquí podemos ver bien, no lo cortaron, miren. Pasa a un lado del corazón, ¿no? Como que a un lado. ¿Y dónde llega? A este músculo, que es llamado el diafragma, ¿no? Tengo hipo, quizás se contrajo el nervio frénico, no sé, puede ser, ¿no? Va a inervar al diafragma. Mediastino inferior, ahora ya vamos a terminar con este mediastino inferior, terminamos, ¿ya? Este se divide en tres, el anterior, medio y posterior. En el anterior encontramos al timo, ¿no? Encontramos la parte inferior del timo, en realidad. Aquí encontramos al timo, la parte superior, y aquí la parte inferior, ¿ya? Ahora, en cuanto a las arterias, tenemos la arteria torácica interna, y con su vena torácica interna, aquí viene la arteria torácica interna y vena torácica interna, ¿ya? Que es rama de la arteria subclavia. De aquí la izquierda y de aquí la derecha. Linfático, vaso linfático, nódulo linfático, veamos, obviamente. Nervio, ninguno. No hay nervio. Ahora vamos al mediastino medio. No olvidarse de esto, prohibido olvidarse de esto, ¿ya? Tienen que acordárselo toda su vida. Encontramos al corazón en el mediastino medio, ¿ya? Y el pericardio, ¿qué es el pericardio? Es la capa externa que envuelve al corazón, una membrana que envuelve al corazón. Entonces, si el corazón está aquí, de lógica el pericardio está ahí, ¿no? Que no debería ser considerado órgano, creo, el pericardio, pero ya. Lo toman en cuenta, creo. Arteria, encontramos la aorta ascendente. Miren cómo está ascendiendo. La arteria, el tronco pulmonar y sus ramas, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar? La vena cava superior, ¿no? Saliendo. ¿Qué más vamos a encontrar? La vena ácidos, ¿ya? Que no se la ve en esta vista, por lo tanto en esta vista sí se la ve la vena ácidos, ¿ya? Encontramos otras, las venas pulmonares, igual, que no se las puede ver. Encontramos nervio frénico. ¿Se acuerdan del nervio frénico? ¿Dónde está? Es este que pasaba por aquí, ¿no? Al lado del corazón, ¿ya? Entonces el nervio frénico está tanto con el mediastino superior como el mediastino inferior, ¿ya? Vamos con el mediastino posterior, ¿ya? Y aquí tenemos órgano, el esófago. Ahí está el esófago. Y aquí estaría el estómago, ¿no? El estómago es como que el ensanchamiento del esófago, ¿ya? Viene el esófago se ensancha, se vuelve estómago. Y cambia su estructura, ¿ya? ¿Qué más vamos a encontrar? Los bronquios principales, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, también llamado bronquio primario derecho, bronquio primario izquierdo, ¿ya? Cualquiera de los dos. ¿Qué más vamos a encontrar? Otra vez la vena ácido, ¿ya? Aquí tenemos la vena ácido, que va a la cara posterior de la vena cava superior. Se lo estoy diciendo rápido porque esto ya lo han avanzado. La mayoría de estas arterias, ¿ya? La vena hemiácigos vendría a ser esta de aquí, que está ascendiendo, y la vena hemiácido accesoria, esta de aquí, que está descendiendo, ¿ya? Que se unen ambas. Hemiácidos. El conducto torácico,
ya, que ya se les expliqué. Y el nervio vago, esto es importante igual. Tenemos un nervio vago izquierdo, nervio vago derecho. El nervio vago izquierdo se va por la parte anterior del esófago. O sea, esto que apreciamos aquí es el nervio vago izquierdo, ¿ya? Mientras tanto, el derecho no lo podemos ver porque se va por la parte posterior del esófago. Se mete atrás, se oculta, ¿ya? Y aquí se lo resumí todo. Le puse el resumen de todo, ¿ya? Para que estudien el contenido. Como mes patrio, diapositiva de color, la bandera de Bolivia y una frase que dice: continúa estudiando, el cansancio es temporal y la satisfacción es para siempre, ¿no? Hay diferencia entre el cansancio físico y mental. El físico te puede durar mucho, pero el mental descansas un rato y ya recuperás, ¿ya? Es muy diferente. Se sientan cansados de estudiar, descansan un rato y recuperan muy rápido. Es la gran diferencia del cansancio físico al mental. Carlos, ya finalizó tu exposición. Sí, ya acabé con esto, ya acabé. Ya, bienísimo. Muchas gracias, hermano. En serio, muchas gracias. Estás grabando la clase, ¿no? Quería auxiliar. Está silenciado, creo, tu micrófono. Ya. Creo que levantó la mano Flavia. Sí, ¿Tienen buenas alguna noches. duda? Pueden hacer algo. Lo que habló del nervio frénico, de que pasaba por el músculo escaleno anterior, rodeaba el corazón. ¿Dónde se insertaba, perdón? El nervio frénico va a inervar. Cuando hablen de nervio, no se inserta, ¿ya? Cuando hablen de músculo, el músculo se origina y se inserta, ¿cierto? Pero cuando hablen de nervio, el nervio lo que hace es inervar, ¿no? ¿Y qué va a inervar el nervio frénico? Va hacia el diafragma, ¿ya? Al músculo diafragma. Esa era tu pregunta, ¿no? ¿O la entendí mal, Flavia? Esa era mi pregunta. Tenía otra también acerca del esternón, que teníamos la apófisis sifoide y había un agujero. Quiero saber si ese agujero es importante. Ya, era agujero de Boutillier, no me acuerdo su epónimo, ¿ya? No es importante, porque ese agujero lo que hace es comunicarme la fascia superficial de la piel con la fascia torácica, ya que es una membrana torácica que es formado por tejido fibroso. No es importante porque si te das cuenta, la apófisis sifoides incluso se llega a calcificar. O sea, cuando se calcifica ese agujero como que se vuelve hueso, ya, y ya no hay ese agujero, ¿no? Bueno, nos hacemos viejos, así que no tiene gran importancia. ¿Ya? No hay mucha importancia. Gracias. ¿Alguna otra duda más que tengan, chicos, chicas? Veo hartos comentarios, no los leí ninguno durante la disertación. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? No sé, para que el auxiliar les responda ahorita, antes que finalicemos la clase. Ya, a ver, el video yo se la paso entonces a Wilson, y las diapos igual si quieren me escriben, o si no Wilson, no hay problema, ya yo se las paso y así repaso. Con mucho gusto. Eso sería todo entonces, ¿no, Wilson? Sí, hermano. Muchas gracias, querido auxiliar, por prestarnos tu tiempo, ¿no? Tu conocimiento a los chicos. Agradecemos de todo corazón. Te vamos a hacer llegar de entrega un certificado a tu correo. Le agradecemos a todas las personas que estuvieron también en la clase. Agradezco al equipo que está detrás, ¿no? Que está ahí José María, André y varios chicos que siempre ayudan en estas actividades académicas. Y recordarles que este día sábado se va a hacer entrega del certificado, ¿no? Que va a ser de manera presencial, que pueden ir a recoger su certificado, ya se va a pasar la ubicación y qué actividad va a haber, para que ustedes recojan su certificado que tiene valor curricular. Si no hubiera nada más, de esta manera terminamos la exponencia y nada más, ¿no? Querido José María. No, nada más. Agradecer una vez más
Alino, gracias por tu tiempo, hermano. Excelente disertación y gracias a los chicos por participar de la semana anatómica. No hay de qué, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes por darme el lugar. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, chicos. Descansen.